noches, bienvenido sea usted a su programa. Qué gusto podernos encontrar y compartir así la información para el análisis de esos temas que tenemos preparados para usted, que por cierto son destacados en la agenda nacional. El licenciado Julio Rivera Clavería nos acompaña y ya está aquí listo para compartir con ustedes. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Sandy. Es un gusto y un placer estar con usted. Buenas noches a todos los amigos en casa. Gracias por su sintonía. Y quien también está listo es Andrés Estrada para darnos unos adelantos de lo que se viene en el bloque de noticias internacionales. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, licenciado Clavería. Mucha información internacional, como todos los días. Vamos a hablar sobre lo que está pasando en la guerra de Ucrania, porque sí, aunque ya ha pasado un poco el que estén llenos los titulares sobre la guerra en Ucrania, continúa y ojo, porque hay signos de que Rusia sí estará intentando anexar más de su territorio hacia su país. Así que hay declaraciones bastante interesantes que surgen desde Rusia, pero también vamos a hablar sobre Colombia, porque hoy fue juramentado el nuevo Congreso de Colombia y el primer presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, tiene la mayoría. Y ojo, porque a Duque, el actual presidente, lo abuchearon. Esto lo tendremos en unos minutos. A continuación, nuestros titulares. Nuevo procurador de los derechos humanos. Congreso eligió y juramentó a José Alejandro Córdoba Herrera para el cargo. Solicitan ampliar estado de calamidad. Representantes de la ANAM consideran que se necesita más tiempo para afrontar la emergencia. Expulsados de Guatemala. Migrantes continúan cruzando el país de forma irregular en su búsqueda de llegar a Estados Unidos. Apoyo a familias de las víctimas. Conamigo informa sobre los planes de brindar atención psicológica y social. Casos podrían descender. Autoridades del Ministerio de Salud esperan un descenso de la quinta ola de COVID-19. CSJ nombra a juez. Asumirá la judicatura de mayor riesgo que dejó Erika Ifán. José Alejandro Córdoba Herrera fue juramentado como Procurador de los Derechos Humanos para el periodo 2022-2027. Esto tras ser electo por diputados del Congreso de la República con 141 votos a favor. El nuevo magistrado de conciencia que asumirá el cargo el próximo 20 de agosto dio a conocer parte de sus planes en la PDH. La función del Procurador de Derechos Humanos no es ni más ni menos lo que está establecido en la Constitución de la República de Guatemala. El Procurador de Derechos Humanos tiene que ser una persona objetiva, sin sesgo social, ni ideología política, y en ningún momento una plataforma de ninguna índole. Se tiene que velar por los derechos humanos de todos los guatemaltecos. La presencia del Procurador de Derechos Humanos dentro de los 108,000 kilómetros cuadrados, entre los 340 municipios que hay, tiene que estar el procurador presente, pero es un procurador de campo, no un procurador de escritorio, apegado a la Constitución de la República. La función es clara. Desde 1986, donde nace la función del Procurador de Derechos Humanos, se establece cuál es el cometido de él, ¿ya? Y hoy por hoy, la misma sociedad establecerá si se ha llevado a cabo o no. Luego de elegir al nuevo titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Pleno aceptó la renuncia de Córdoba al cargo de magistrado titular de la Corte de Apelaciones. El nuevo PDH tiene 49 años, es doctor en Derecho Constitucional, fue magistrado de la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal durante el año 2009 al 2014. Fue jefe de Relaciones Internacionales Migratorias de la Dirección General de Migración, asesor en Derechos Humanos de la Dirección General del Sistema Penitenciario, así como encargado de cobros de la Corte de Constitucionalidad y jefe de la Unidad de Investigaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Muy bien, vamos a analizar entonces este tema, la nueva elección que se realiza, el nuevo Procurador de los Derechos Humanos, y hablemos sobre esos retos, el licenciado Clavería, que se tiene en cuanto a las prioridades también que debe establecer el nuevo PDH. ¿Qué le parece? Vea, yo quisiera empezar con algo que es muy importante, Sandy, y es que la percepción en términos generales de la población guatemalteca es que la Procuraduría de los Derechos Humanos no cumple con la función
que le establece la propia constitución política del país, sino que se dedica en el Vox Populi, a estar defendiendo a delincuentes, estar amparándolos, pues no cumple con la función que son los 17 o 18 millones de habitantes que debería de ser la prioridad del Procurador de los Derechos Humanos. Él es un comisionado del Congreso de la República que tiene que acatar lo que la constitución política del país plantea. Y también yo revisaba las redes sociales y hay críticas, así como hay felicitaciones, hay críticas que son valederas, pero no deben insultar. No, el respeto siempre se debe mantener. Claro, porque yo creo que el grave problema es no entender en el país que las desavenencias y la confrontación solo llevan al despeñadero a un país. Por supuesto. Licenciado, me llamaba la atención porque el PDH indicaba que la Procuraduría no tiene que irse por un lado en cuanto a intereses, sino que tiene que ser pues, imparcial. Y ha señalado varias cuestiones que ya incluso aquí lo hemos analizado y ha sido de discusión también nacional sobre las líneas que van llevando los diferentes procuradores, ¿no? Entonces, esto nos podría dar una esperanza de que se pueda hacer un rescate de la PDH en cuanto a que no se vea involucrada con situaciones políticas, ideologías, por ejemplo, que al final es lo que se ha criticado mucho de la institución. Sí, yo creo que el nuevo Procurador de los Derechos Humanos es un jurista, es un hombre experimentado en materia jurídica y creo que va a funcionar específicamente con los objetivos y con la misión y la visión de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Creo que lo tiene que tener muy en cuenta. Uno de los graves problemas que hemos tenido en el país, Sandy, no solamente en la Procuraduría de los Derechos Humanos, sino en algunas otras magistraturas, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, es que las agendas políticas sí se han involucrado en resoluciones que al final solo conducen a graves problemas a la justicia en el país, por lo que la gente deja de creer en la justicia. Y lo peor que le puede pasar a un país es no entender que la justicia es la base fundamental de la democracia. Por supuesto. Y sin justicia no puede haber democracia. Yo creo profundamente en que todas las personas que llegan a esas posiciones deben de actuar de acuerdo con la constitución política del país y las leyes. Así es, licenciado. Sabemos que la Procuraduría de los Derechos Humanos es una institución tan importante porque es la encargada del resguardo y de verificar que se cumplan con estos derechos fundamentales de todos los guatemaltecos. ¿Cuáles serían los temas que usted cree que se deben ir mejorando en la Procuraduría y que ahora pues será función del nuevo procurador? ¿Cuáles serían estos principales temas que usted menciona? Yo creo que lo primero es actuar de manera objetiva, respetando los derechos individuales y los derechos sociales que están establecidos en la propia constitución política del país, revisar con qué personal cuenta, si el personal con el que cuenta está capacitado o no está capacitado para desempeñar diferentes posiciones en la Procuraduría de los Derechos Humanos, hacer una revisión exhaustiva de su presupuesto, cómo lo va a aplicar y cómo lo va a proyectar para el año que viene y sobre todo resolver no solo conforme derecho, sino que su actuación personal tiene que ser ajustada a la ley y especialmente a lo que mandata la constitución política del país. Vamos a ir con unos datos para ir apuntando también cierta información en este análisis del nuevo Procurador de los Derechos Humanos. Ponemos en pantalla entonces esta información porque el Procurador de los Derechos Humanos, recordemos que es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por nuestro país.
cumple su periodo o mandato durante 4 años y llena las mismas calidades que se requieren para ser magistrado de Corte Suprema de Justicia. Vamos con otra información, porque hay que mencionar también que existen varias atribuciones que son importantes del PDH. Investigar, por ejemplo, toda clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier persona sobre violación a los derechos humanos, es una de ellas. Emitir censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos constitucionales e institucionales. Promover acciones o recursos judiciales o administrativos en los casos que sea procedente. Son algunas de las funciones, le mencionamos las principales, que tiene el Procurador de los Derechos Humanos. Usted analice si ha visto entonces que se han cumplido con algunas de estas y que pues ahora el nuevo PDH deberá pues rescatar y mantener sobre todo entonces ese trabajo y garantizar así también el estricto cumplimiento de los derechos humanos de todos los guatemaltecos, porque es para ayuda de nosotros y es nuestro respaldo al final. Por lo tanto, esta institución tiene que hacer su trabajo, licenciado. Vea, yo creo que hay un punto que me parece importante replantearlo, Sandy, y es que la Procuraduría de los Derechos Humanos tiene que entrar en un proceso también de austeridad. Sí. Lo demanda la crisis actual en el país y mundial. Y creo que esto es oportuno plantearlo porque no solo debería ser un proceso en la Procuraduría, sino en todo el Estado en términos generales. Pero yo me recuerdo que habían momentos en que se señalaban gastos superfluos e innecesarios en la Procuraduría que tienen que cortarse de tajo y esos invertirlos precisamente en investigar y en resguardar los derechos humanos de los guatemaltecos. Podríamos marcar también, el licenciado, la ampliación de cobertura como una de las principales prioridades o retos que podría tener el nuevo procurador, porque también vemos que en la capital pues se menciona la PDH, en algunos departamentos también, pero hay muchos municipios que a lo mejor ni siquiera saben que existe la institución. No, de hecho no existe para ellos. Creo que es muy importante que la cobertura llegue a todos los municipios del país, porque efectivamente es un mecanismo de defensa de los guatemaltecos ante los atropellos que pueden sufrir los ciudadanos por autoridades o por otras personas. Creo que es muy importante que efectivamente esa cobertura se lleve a cabo, Sandy. Pero eso implica que se cuide también el presupuesto. Por supuesto que sí. Así que le hemos trasladado una de las noticias del día, la elección del nuevo Procurador de los Derechos Humanos. Ya tiene entonces usted a la persona que estará al frente de esta importante institución, que también hay que darle un margen de tiempo para que pueda él empaparse y pueda iniciar con el funcionamiento o la implementación también de su estrategia y su plan de trabajo, para luego pues también ejercer el rol de fiscalización de las acciones y resultados que él vaya teniendo. Vamos cerrando el primer análisis de esta noche y ahora continuaremos con otras noticias, porque le damos a conocer que el Consejo Nacional de Atención al Migrante, CONAMIGUA, informó sobre el apoyo psicológico y social que recibirán las familias de los connacionales que fallecieron en el furgón en San Antonio, Texas. Las más de 20 familias de los guatemaltecos que murieron en el encierro del furgón en San Antonio, Texas, recibirán atención psicológica por parte de CONAMIGUA, además de ser integrados a programas de trabajo. El fin de semana vinieron 3 personas ya, las cuales fueron repatriadas hasta su comunidad de origen. Se está a la espera de que se trasladen los 19 restantes para nosotros poderles brindar también una ayuda psicológica a las familias. Recordemos que es una lamentable tragedia donde nosotros como CONAMIGUA estamos comprometidos para darle ese seguimiento, no solo al retornar, sino que darle ese seguimiento también a la familia para poderlos apoyar. Derivado de eso, mandamos a los psicólogos a los departamentos o a los municipios donde son oriundos las familias, y después, posteriormente, vamos a realizar una coordinación para determinar en qué programa social lo podemos incluir de distintas dependencias, inclusive está el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ganadería y Agricultura y el MIDES, como en anterior ocasión se realizó. CONAMIGUA está a la espera del traslado de los restos de cuerpos de connacionales que aún se encuentran en Estados Unidos, los cuales serán enviados a sus comunidades de origen. La inversión de estos traslados es de aproximadamente 2.500 quetzales del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Tras una reunión entre representantes de la ANAM y la presidenta del Congreso de la República, Shirley Rivera, los alcaldes solicitaron una ampliación del estado de calamidad. Los alcaldes señalaron que 30 días no son suficientes para adjudicar licitaciones, por lo que solicitan la prórroga. Además, señalaron que ya hay eventos subidos a Guatecompras para la recuperación de la infraestructura de varios municipios con daño. Esta solicitud tendrá que ser evaluada en Consejo de Ministros para elevar la solicitud al Legislativo y el Pleno lo conozca en una sesión. Muy bien, analicemos entonces esta situación, la ampliación del estado de calamidad. Recordemos que este estado de calamidad se aprobó para poder enfrentar la situación y las emergencias que se han registrado por las lluvias. Entonces, si bien la época de lluvia no ha finalizado, también es necesario analizar también si se puede o no, o si es recomendable o no ampliar este estado de calamidad, licenciado. ¿Qué piensa usted? Pues yo creo que esa es la parte más importante. Primero, revisar si efectivamente es importante prorrogar el estado de calamidad, porque las lluvias no han terminado. Porque se podría hacer departamento por departamento para ir revisando cuáles son las áreas del territorio nacional más afectadas. Porque con el estado de calamidad también las compras directas están a la puerta de las municipalidades. Yo creo que es muy importante que no se prorrogue sin hacer un estudio real de qué municipalidades y qué departamentos lo necesitan urgentemente. Porque yo insisto, hay departamentos en que no hay problema con el tema de la lluvia. Exactamente, y que también sería oportuno que se hiciera la Contraloría General de Cuentas, por ejemplo, estuviera también atenta a las compras que se han realizado, el desembolso que se ha tenido por este estado de calamidad, porque también tienen que aumentar la auditoría sobre las compras realizadas, porque los estados de excepción como el de estado de calamidad, por ejemplo, en ocasiones es muy criticado por este punto que usted mencionaba, que el tema de las compras directas pues se deja ahí, ¿no? Se deja abierto. ¿Por qué? Porque es una emergencia la que se registra y por eso es que está dentro de estas excepciones del estado de calamidad. Es uno de los puntos que hace desconfiar incluso el estado de calamidad, por eso no es un tema que sea tan fácil de aceptarse a nivel social porque genera esas dudas, ¿no? Pero también sería oportuno conocer cuál es el seguimiento que se da en cuanto a la fiscalización. Yo creo que no hay una fiscalización exhaustiva por parte de la Contraloría, Sandy. Es innegable que la Contraloría no está en capacidad de fiscalizar las 340 municipalidades en el país. No es cierto, no es cierto. Si no lo puede hacer con el Ejecutivo, ¿cómo lo va a hacer con las 340 municipalidades? Por lo tanto, yo sí creo que en todo caso la prórroga del estado de calamidad debería de efectuarse siempre y cuando se haga un estudio previo que demuestre realmente que en algunas áreas del territorio nacional que cubre distintos departamentos puede haber riesgo. Pero en donde no hay problemas, ¿para qué se va a plantear un estado de calamidad? Porque usted deja abierta la puerta con las compras directas. Y yo vuelvo a insistir, esto no hay ningún tipo de fiscalización. Se lo digo porque la Contraloría no está en capacidad para fiscalizar, ni siquiera el Ejecutivo. Y si no, también está la fiscalización que deberían hacer los diputados, ¿no? Porque recordemos, son nuestros representantes y que también dentro de las funciones que tienen está esta, la de fiscalizar. Y para eso también existen diputados distritales que deberían darle seguimiento, ¿no? Pues yo tengo muchas dudas. La verdad es que yo tengo muchas dudas, como Santo Tomás de Aquino, hasta no creer que los diputados pudieran realmente fiscalizar. Yo insisto, hay que prorrogar el estado de calamidad siempre y cuando se den las condiciones y se necesite en un determinado departamento. De otra manera, no hay por qué otorgar esa prórroga al resto de los departamentos. Creo que es un tema de fondo y en el que todos los guatemaltecos estamos de acuerdo porque una gran mayoría de los guatemaltecos desconfía
de los estados de excepción, Sandy. Esto es una realidad que ha venido demostrando durante muchísimos años, no solo durante este periodo presidencial, sino que durante otros periodos presidenciales, y siempre ha sido lo mismo. Hay muchas dudas de las compras directas y de cómo se manejan durante los estados de excepción. Vamos a ir con una información para ampliar este análisis, porque hay que mostrar también que el Congreso de la República ratificó y aprobó un nuevo estado de calamidad a nivel nacional el mes pasado. En esta ocasión, derivado del impacto de las lluvias que se registraban en esos momentos. El estado de calamidad busca que el gobierno pueda, en teoría, responder de manera inmediata a una crisis en el país. A través del estado de calamidad se pueden realizar compras directas, obviando los procesos estipulados en la Ley de Contrataciones del Estado, algo que debe ser auditado minuciosamente, como lo hemos planteado acá. También les mostramos otra información, porque la Ley de Orden Público, que es una ley de rango constitucional y contempla los denominados estados de excepción, entre estos se encuentra el estado de calamidad. De conformidad a la Ley de Orden Público, la vigencia máxima de un estado de excepción es de 30 días, pero se puede renovar, se puede prorrogar. Es necesario insistir en la importancia de la fiscalización del uso de los recursos. Además, debe priorizarse tener en pie una estructura completa que permita al Estado responder y atender emergencias. No solamente es atender una emergencia, bueno, hagamos algo de fachada y después miramos qué pasa, sino atender realmente esas emergencias, pero sobre todo también que se cree conciencia finalmente en las autoridades locales, lo importante que es la prevención, lo importante que es también los planes de mitigación que se puedan establecer y no solamente reaccionar para realizar compras que al final generan dudas, más dudas que respuestas en varios procesos. No estoy generalizando, pero sí, hay casos en los cuales también se tienen ciertos señalamientos, pero no vemos que pase nada en materia legal, incluso materia penal. Fíjese que hay algo que es muy importante. Si usted le pregunta a los guatemaltecos que nos están viendo en este momento, todos le van a hacer un mismo planteamiento porque a mí me lo han hecho. ¿Y por qué no se previene con anterioridad, antes de que entren las lluvias, si ya sabemos que van a haber derrumbes, que van a haber deslaves? Y los meses que llueve más. Claro, entonces Conred, que es la encargada de cubrir todos estos riesgos, conjuntamente con la ANAM, o sea, la Asociación Nacional de Municipalidades, deberían de sentarse mucho antes y definir cuáles son las áreas de riesgo, con qué presupuesto se cuenta, cómo se podría enfrentar esa crisis, cuánto dinero se va a invertir en las áreas para ver la posibilidad de contenerlos. Es decir, eso hacen en cualquier otro país del mundo. Sin embargo, aquí, revise usted, durante cualquier cantidad de periodos presidenciales, nunca pasa. No, y aparte de eso también, cuando se solicita el presupuesto y se hacen los planteamientos presupuestarios también, yo no sé si se incluye, porque no lo he visto, una partida o un aspecto en cuanto al tema de prevención y de emergencias, incluso de poder planificar. Si bien no se va a saber entonces qué catástrofe puede ocurrir el siguiente año, pero bueno, si no se da, queda ese fondo al final. Pero, y si se presenta, no vamos a tener recursos y ahí andamos viendo de dónde sacamos, cómo se solventa la situación, vamos creando estados de calamidad. No existe una planificación ni siquiera en tema de desastres, de emergencias, porque ni ahí estamos planificando, ni ahí estamos previniendo también las situaciones, aun cuando sabemos que el siguiente año, por ejemplo, va a estar la época de sequía. El siguiente año también nuevamente se repite la época de lluvias. Entonces, ¿por qué no venimos y somos previsores? Porque actuamos con el día a día y con la sale coyuntura. Más caro. Sale mucho más caro. Por eso es que todo lo que usted estaba planteando, las sequías, las inundaciones, los incendios, debería de ser también un trabajo no solo del CONRED, también del MAGA, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Desarrollo. Deberíamos de tener una coordinación para el desarrollo del país a través de un gabinete. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer y planificar todas estas emergencias, porque esto se ve todos los años de manera constante. Ya sabemos que si usted va para el oriente del país,
por la carretera del Atlántico, van a haber derrumbes, toda la vida van a haber derrumbes, y si usted va para el occidente van a haber derrumbes, entonces todo el mundo lo sabe. Hay que tener un presupuesto que pueda servir para paliar esas crisis, claro. Y al final se beneficia el propio Estado porque no va a invertir tanto si usted previene. ¿No es sano hacer tantas prórrogas de un estado de calamidad, licenciado? ¿Qué piensa usted? Porque ya se aprobó una vez, se amplió y ahora nuevamente se está solicitando. Yo estoy en desacuerdo. Yo en lo personal. ¿Por qué? Estoy en desacuerdo porque precisamente se permiten las compras directas y yo, la experiencia de la vida me ha enseñado qué es lo que sucede cuando hay compras directas. Han habido momentos en el que las compras directas también son mecanismos de corrupción y hay que decirlo tal y como es. Por eso es que es sumamente importante la participación de la Contraloría General de Cuentas, que no tiene tampoco el personal, o del Ministerio Público para hacer las investigaciones respectivas. Recuerde que ellos son los dos órganos contralores del Estado y ahí deberían de estar enfocados ahorita. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con una prórroga más. Y aparte de eso también, si ya se estableció un tiempo en el que se da este estado de calamidad, las municipalidades tuvieron chance también de reaccionar, de poder actuar y ayudar a las poblaciones, porque sí, hay varias comunidades que se vieron seriamente afectadas por la lluvia, no todas, pero varias que sí tuvieron esta situación, entonces que también esperábamos ahí la fibra de las municipalidades, de las autoridades locales, para poderle hacer frente a la situación y poder pues también ayudar a la población afectada, ¿no? Ellos son los presidentes municipales de sus respectivas jurisdicciones. Ellos tienen que trabajar de la mano con sus conciudadanos para solucionar los problemas. Es decir, ahí están los COCODES, están los gobernadores departamentales, están los alcaldes auxiliares, están las organizaciones de la sociedad civil, están las cooperativas. Todo el mundo tiene que trabajar. Esto no es un trabajo solamente de una persona. No. Aquí todo el mundo tenemos que actuar con responsabilidad social y con solidaridad sobre todo. Claro, exactamente. Ese es el punto, la solidaridad. Claro. Y la prevención, por supuesto, que le hemos dicho aquí, pero no sé por qué en Guatemala no existe esa cultura, no existe el interés, por ejemplo, en poder prevenir, en poder ver más allá con, bueno, solucionémoslo con un estado de calamidad y si no nos alcanza el tiempo, que se prorrogue. Lo más fácil, ¿no? Nos vamos por la vía más fácil. O por la que más nos conviene. Es que una justificación ese es el tema. Aquí no es la vía más fácil o lo que más me conviene. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es precisamente trabajar para la gente. Y la gente tiene la obligación de organizarse y vigilar que sus recursos sean invertidos en su jurisdicción. Porque las alcaldías hoy por hoy cuentan con muchos recursos. Usted tiene el IVAPAS, tiene el YUSI, tiene las tasas y los arbitrios municipales. No quiere decir que no hayan alcaldías que no tienen suficientes recursos, pero una gran mayoría de las alcaldías cuentan con cualquier cantidad de recursos. Por lo tanto, yo sí creo que el trabajo también debe de ser de vigilancia de la organización de la sociedad civil hacia las autoridades para que hagan su trabajo en beneficio de la gente. ¿Cuál sería la ruta, licenciado, que los diputados podrían tomar, por ejemplo, para decidir si prorrogan o no un estado de calamidad? Porque la solicitud ahí está hecha, en cualquier momento pues se va a conocer y se va a decidir si se aprueba o no la prórroga. Pero ¿qué consejo le daría usted a los parlamentarios que deberían de tomar en cuenta antes de tomar la opción de prorrogar un estado de calamidad, por ejemplo? Sentarse a hablar con los expertos en temas de seguridad, no nacional, sino en temas de seguridad para el tema de los derrumbes, de los deslaves y de todo este tipo de situaciones que conocen los temas a fondo y que pueden darles una vía de salida. Ellos les van a decir qué departamentos es necesario contar con una prórroga del estado de calamidad y cuáles no. Porque la generalidad de los departamentos no tiene esos problemas. Son algunos departamentos en los que efectivamente ese nivel de problemática se les incrementa con las lluvias, pero no es todo. Entonces creo yo que eso es fundamental. Y yo se lo digo porque yo me muevo
en diferentes departamentos del país y observo. En este caso, entonces, podría ser sí una prórroga, y ya para ir concluyendo, licenciado, una prórroga, pero con pues excepciones, es decir, que se aplique únicamente en esos departamentos que se considere que todavía tienen un riesgo y que todavía pueden presentar también emergencias o no se han recuperado. Con Conred, que se sienten a hablar con Conred. Ahí son especialistas y ellos les van a decir con quiénes pueden trabajar y con quiénes no. Ellos conocen los riesgos en todo el país. Creo que eso es oportuno, sentarse y escuchar. Yo creo que eso es lo que los diputados los jefes de bancada deberían de estar pensando en hacer. Bueno, hemos analizado entonces esta situación, la solicitud que realiza la ANAM por medio de todos los alcaldes para que se realice una nueva prórroga del estado de calamidad. ¿Lo conocerán los diputados? ¿Lo aceptarán o no? Estaremos pendientes también para ver qué mecanismo utilizan de evaluación para determinar si se da la prórroga o no. Vamos cerrando este análisis y ahora continuaremos con otra información porque le daremos a conocer detalles sobre el tema de COVID-19, que por cierto las autoridades de salud han dado a conocer que para la próxima semana se espera que los casos positivos marquen una baja. La quinta ola de COVID-19 ha registrado miles de contagios durante las últimas semanas. Sin embargo, la curva podría iniciar su descenso, de acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Salud. El comportamiento de algunos de ellos nos van indicando que la tasa de infección, a pesar de que tenemos un índice de positividad alto todavía, viene disminuyendo. Pero todavía es muy pronto para determinarlo. Nosotros quisiéramos, en base a los análisis que han hecho algunos expertos, considerar que la próxima semana ya deberíamos estar viendo que pasamos el pico. Ustedes ven el número de hisopados diarios, la realidad es que sobrepasamos cualquier cantidad de hisopados que se había realizado a lo largo de la pandemia, llegamos días a tener 24 o 25 mil hisopados y esto pues nos ha permitido detectar más casos y trabajar más rápidamente y cercanos a la población. De acuerdo con la actualización de casos de COVID-19 reportados por Salud, en las últimas 24 horas se detectaron 6.012 casos positivos de 17.229 pruebas realizadas. El titular de la cartera de Salud también anunció que este jueves se recibirán 500.000 dosis de la vacuna Moderna provenientes de Corea. Estas podrán ser administradas en niños que se encuentran entre los 5 a 11 años. Muy bien, vamos a iniciar ahora con una información que está en desarrollo porque se están realizando trabajos de cambio de cinta asfáltica en la colonia El Carmen, zona 12. De hecho, el alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñones, está supervisando los trabajos y José Martínez ha estado dando cobertura también a esta noticia. Vamos a enlazar con él para que nos pueda relatar un poco sobre el trabajo que se está haciendo de mejoramiento. Adelante, José Martínez, qué gusto saludarte. Feliz noche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros, amigos televidentes. Qué gusto poder saludarle a esta hora de la noche. Ahora nos hemos trasladado a la zona 12, la colonia El Carmen, en donde en estos momentos personal de la municipalidad está realizando trabajos de cambio de cinta asfáltica. Para conversar acerca de este tema me acompaña esta noche el alcalde Ricardo Quiñones. Alcalde, bienvenido a TN23, para que usted nos pueda comentar acerca de los trabajos que hoy supervisa. Bienvenido. Muy buenas noches y muy buenas noches a usted que nos ve en casa. Estamos trabajando, son trabajos que hacemos de día y de noche. Estos trabajos tienen como propósito impactar la movilidad y especialmente hacer que usted llegue antes a casa, que pueda disfrutar de la familia. Estos trabajos los estamos realizando en toda la ciudad. Hoy esto es 1 kilómetro de sustitución total de la cinta asfáltica. Estamos en la zona 12, esta es la colonia El Carmen y este es una de las vías alternas que hace que pueda salir y movilizarse hacia Misco, hacia Villanueva. Son trabajos que se complementan con los trabajos que usted ha visto en las grandes calzadas como la Petapa, como la Atanasio, como la Aguilar Batres, y son trabajos que hacen que la ciudad se mantenga activa. En estos momentos el trabajo se hace de día, se hace de noche, sin descanso, con el propósito de hacer que esta ciudad se mantenga en esto, que sea más atractiva, que recuperemos el trabajo, que recuperemos la ocupación y especialmente que la ciudad de Guatemala sea una mejor ciudad.
para vivir, para habitar y especialmente para trabajar. Alcalde, muchísimas gracias por darnos a conocer pues, detalles acerca de este trabajo. Ya lo sabe, amigo televidente, vecino también del sector de Villanueva, que utiliza esta importante ruta. Estos días pues, van a estar trabajando acá los señores de la municipalidad para poder cambiar completamente la cinta asfáltica. Las imágenes las tiene usted en pantalla y, por supuesto, nuestro reporte desde la unidad móvil. Compañeros, regreso al estudio central. Buenas noches. Gracias, José Martínez. Muy buenas noches. Así es, vamos a continuar entonces ahora con la parte de análisis de A la Medida. De enero a la fecha han sido expulsados 1.021 extranjeros que han incumplido con la legislación vigente en materia migratoria. Junto a este grupo se sumaron 29 que fueron recientemente descubiertos por la Policía Nacional Civil. Junto con Policía Nacional ha expulsado a 29 ciudadanos de diferentes nacionalidades, incluyendo cubanos, venezolanos, haitianos. Han sido expulsados a la frontera por donde ingresaron. Seguimos coordinando con Policía Nacional. No vamos a seguir permitiendo que ingresen a territorio guatemalteco de una manera irregular. Han sido albergados en zona 5 con un buen cuidado, han tenido servicios de psicología, de doctores, de comida. De las 28 nacionalidades registradas, las 5 principales son de Cuba con 293, Honduras 199, Venezuela con 198 expulsados, El Salvador con 127 y Nicaragua con 51. Ahí tiene las cifras entonces de las personas que han sido expulsadas de nuestro país porque no cumplen con los requisitos migratorios que también Guatemala exige y tiene regulados. Vemos entonces, licenciado Clavería, Guatemala es el país de paso, es el corredor de la migración, porque de esa forma funciona. Por eso es que también hay varios migrantes de otras nacionalidades que se encuentran acá en nuestro país. No es que busquen Guatemala como destino final, probablemente, y en la mayoría de casos es Estados Unidos. Pues mire, yo creo que efectivamente la migración es un derecho. Claro. Y la migración se debe respetar. Y al migrante se le debe de apoyar. Sí. Pero hay diferencias entre los propios migrantes. Uno de los graves problemas que afronta el país es que algunos migrantes se dedican a actividades criminales y desgraciadamente algunos se quedan asentados en la ciudad capital y otros en las áreas fronterizas. El problema es que esto genera un incremento de la criminalidad y creo que es oportuno que todas esas batidas que tiene que pegar migración se hagan en la capital y en las áreas fronterizas conjuntamente con la Policía Nacional Civil y se les expulse por el lado donde entraron. Porque no podemos regresarlos en muchos de los casos a sus lugares de origen, sino que tendríamos que hacerlo de acuerdo con los otros países centroamericanos como hacen ellos. En el caso de Panamá se los regresa a Colombia o se los regresan a Costa Rica, dependiendo de la vía por donde hayan entrado. Pues nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, regresarlos y que ellos vayan cumpliendo con esa otra parte, porque lo que sí no podemos seguir permitiendo es que Guatemala se convierta en un lugar, en un país en donde la delincuencia migratoria se instale. Exactamente, ese es el cuidado que se debe tener porque también la seguridad se tiene que resguardar y ese es uno de los riesgos, ¿no? Porque sabemos que hay personas que uno de los objetivos de migrar es buscar mejores oportunidades, claro, poder desarrollar, huir de la violencia, pero no todos también tienen ese objetivo. Hay otros que migran, pero con intereses criminales también, ¿no? Por esas conexiones que existen entre las estructuras criminales. Por eso también es importante el control que Guatemala pueda tener para poder realizar entonces las expulsiones cuando se considere necesario. Y aparte también, usted decía, la migración es un derecho, por supuesto, pero también hay un respeto de las leyes de cada uno de los países. Desde luego, con pleno respeto de la ley. Lo que pasa es que acá muchos entran de manera ilegal. Así es. Pero le pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el área de la zona 1, donde hay una cantidad exorbitante de asaltos a mano armada por el robo de celular, por el robo de vehículos, por el robo de motocicletas, por lo que sea, muchos de ellos son extranjeros, de origen nicaragüense, de origen hondureño, de origen salvadoreño,
Y la verdad es que nosotros no tenemos por qué estarnos haciendo cargo de criminales que no podemos mantenerlos en prisión en Guatemala. La solución es expulsarlos a sus lugares de origen. Vamos a ir con unos datos también sobre este tema que se han preparado. Agradecemos a producción también por el apoyo en colocar también este audiovisual. Las autoridades de migración dan a conocer también esta situación que se registraba en cuanto a la expulsión de extranjeros. Por su posición geográfica, muchos migrantes continúan utilizando Guatemala como un país de paso para tratar de llegar a los Estados Unidos, especialmente. Son migrantes que ingresan de forma irregular al territorio nacional, una tendencia que está creciendo, de hecho, con el flujo migratorio que va en aumento también. Recordemos que Estados Unidos continúa manteniendo estrictas medidas con el título 42 que les permite la expulsión inmediata de migrantes, mientras que México también ha fortalecido sus acciones en cuanto a la migración en los últimos años. La mayoría de los migrantes son detenidos en Guatemala por no tener la documentación solicitada por las autoridades para poder ingresar y permanecer en nuestro país. Para ser exactos, son expulsados por incumplir con los requisitos migratorios para ingresar, transitar o permanecer en Guatemala. El Instituto Guatemalteco de Migración afirma que hace cumplir la legislación vigente en materia migratoria, promoviendo una migración regular, que sea ordenada y sobre todo lo que hemos hablado, segura. Pues no, yo no lo creo. Honestamente no lo creo. ¿No se logra ver de esa forma, licenciado? No, yo no lo creo, porque efectivamente si así fuera, no tendríamos esas cantidades de migrantes que entran al país. Yo creo que lo que le falta al Instituto de Migración es mucho más controles fronterizos, conjuntamente con la Policía Nacional Civil, que también es un problema de corrupción, y hay que decirlo tal y como es, porque eso es lo que ha habido. Es decir, hay muchos casos en que han sido detenidos gente de la Policía Nacional Civil o Migración porque permiten el paso de personas sin papelería. Creo que puede ir mejorando, pero para eso necesita que efectivamente hacer una labor de fondo. Y una labor de fondo, por ejemplo, son trabajar coordinadamente con la Policía Nacional Civil para la expulsión a través con resoluciones migratorias de criminales que están viviendo y están operando criminalmente en el país. Así es, entonces se convierte en uno de los retos también de Guatemala cuidar el tema del flujo migratorio y la cantidad de personas extranjeras que de forma irregular están en nuestro país, porque mientras sabemos cuál es el objetivo de estar en Guatemala, si es porque van entonces en ese paso que en un alto porcentaje podría decir que así es, que están de paso para ir a los Estados Unidos, pero también los que están dejando en mal a los migrantes en cuanto a que su objetivo es más que todo criminal, ¿no? Así es. Cerramos entonces este análisis, este tema que es también muy importante, la migración en nuestro país y las expulsiones de extranjeros por no cumplir con lo que indica la ley migratoria. Vamos a continuar con otra información. La Corte Suprema de Justicia nombró a un juez de Chiquimula en el juzgado de mayor riesgo que dejó Erika Lorena Aifán. En marzo de ese 2022, la exjueza Erika Lorena Aifán, a través de las redes sociales, anunció que renunció a la titularidad del juzgado para casos de mayor riesgo, Grupo D, de la ciudad capital. La decisión la hizo la exjuzgadora en medio del trámite de 2 peticiones que hizo el Ministerio Público para retirarle el derecho de antejuicio. El martes 19 de julio de este año, la Corte Suprema de Justicia le notificó a Luis Fernando Archila Lima que fue designado como el nuevo titular del juzgado de alto impacto que dejó Aifán Dávila. El organismo judicial informa que posterior a los procesos administrativos y respetando los plazos establecidos en ley, se confirma la designación y debida notificación de quien estará a cargo de dicho juzgado. Se trata del señor juez Luis Fernando Archila Lima, quien fungía como juez del Tribunal de Sentencia Penal y Narcoactividad en el departamento de Chiquimula y quien a partir del martes 19 de julio del presente año fue notificado de su nombramiento como juez titular a cargo del órgano jurisdiccional en mención. En su momento, el ente encargado de la persecución penal presentó una solicitud de antejuicio en contra de la exjuzgadora Erika Lorena Aifán en el caso Comisiones Paralelas 2020.
se presume que autorizó algunas diligencias judiciales de manera ilegal para investigar a jueces y magistrados. Y la segunda petición de retiro de inmunidad se hizo por haber autorizado la conexión de 2 carpetas judiciales de manera ilícita. El juzgado de